Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muy buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, no sé si estás de acuerdo en que se está disipando el miedo que hay en torno a Deutsche Bank, pero sí que es cierto que hoy está repuntando un poquito el banco. ¿Había razones, Daniel, para tener tanto pánico en torno a Deutsche Bank, un banco que, por ejemplo, el año pasado, lo contábamos el viernes, había ganado dinero y no poco, 6.000 millones? Bueno, había ganado 6.000 millones, pero todavía lleva 9.000 millones de pérdidas desde la época de los tipos negativos. Está poco a poco saliendo de sus dificultades. Yo creo que este tipo de rebotes, que bueno, pues pueden ser una tendencia, pero todavía no lo sabemos. Primero, vienen con muy poco volumen. Segundo, y más importante, si miramos a los credit default swaps, pues continúan muy elevados, ¿no? Y yo creo que no hay que caer ni en la idea de decir que todo esto son problemas que a mí me suena ya la música mucho, ¿no? Hace unos años. Estos son problemas de los americanos, esto no le pasa a los europeos, la regulación europea es fantástica, todo esto. Bueno, la realidad es que los bancos europeos han sido demolidos por la política de tipos negativos, el balance, los activos rentables no dan rentabilidad y la parte de la inversión con la que han intentado generar un poco de rentabilidad, obviamente está muy apalancada en activos que tenían mucho más riesgo de lo que normalmente pues, se tomaría en condiciones normales, y ese riesgo está incentivado por la política monetaria, que es la que ha hecho al bono soberano no solamente mucho más caro, sino mucho más volátil, ¿no? Entonces, hay que tener la cautela de ver este entorno, ver cómo se solucionan los problemas. Yo creo que Deutsche Bank ha hecho una estrategia que ha sido muy admirable, la verdad, para intentar recuperarse desde el año 2019 con una muy fuerte reducción de costes y, bueno, pues empieza a respirar, pero si los bancos centrales mantienen los tipos reales negativos y mantienen esta burbuja de bonos soberanos, pues el problema va a continuar, ¿no? Y esto no es una cuestión de que los bancos estén regulados o no regulados, porque si la regulación es la que te dice que prestarle al sector público no requiere capital, si la regulación es la que dice que el bono soberano no tiene riesgo, y si la regulación es la que impone los tipos negativos y la que impone la penalización de los depósitos, no se le puede echar la culpa a los bancos de gestionar mal cuando la regulación es la que te está debilitando. Daniel, quería preguntarte entonces, porque me da la sensación de que quizá por tu opinión o por tus palabras no nos deberíamos creer tanto la subida de hoy de Deutsche Bank, porque todavía a lo mejor quedan cositas por dentro, y te quería preguntar, ¿qué cosas puede tener Deutsche Bank dentro? Es decir, ¿qué nos pueden decir las cuentas sobre este banco por lo que deberíamos a lo mejor ser cautelosos, como tú decías, en torno a Deutsche Bank? Porque Credit Suisse, por ejemplo, tenía muchos escándalos, pérdidas durante muchos años, bajada en las acciones, pero ¿a Deutsche Bank qué le pasa? ¿Qué tiene dentro que hace que los inversores no se fíen del todo? El problema no es Deutsche Bank, el problema no es Deutsche Bank, es que nos estamos fijando es como en los trucos de magia que te hacen fijarte en esto cuando el problema está aquí. El problema no es Deutsche Bank, el problema no es que Silicon Valley invirtiese en tecnología, que no tiene ningún sentido. Tenía un portafolio de préstamos bajísimo y de inversión bajísimo. El problema está en los tipos negativos. El problema está en la burbuja de bonos soberanos y eso no tiene absolutamente nada que ver con Deutsche Bank en particular. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? La banca europea ha emitido más de 250.000 millones de bonos convertibles contingentes, los llamados COCOS. Cuando la capitalización del banco se acerca mucho a la cantidad que tiene emitida de bonos contingentes y esos bonos contingentes convertibles dan un cupón, como es el caso de algunos bancos europeos, Deutsche Bank tiene un coco, se llaman cocos, que tiene una rentabilidad del 19%. Hay otros bancos que tienen cocos con rentabilidad del 15, del 17%. Un bono convertible no da una rentabilidad del 19% si no tiene riesgo. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes
es que la regulación, que es la que ha incentivado la emisión masiva de estos bonos convertibles, lo que hace también es que cuando empieza a haber una duda sobre, no una duda, sino los riesgos que te comentaba sobre el activo, ¿qué es lo que pasa? Lo normal, el bono convertible se desploma, se lleva por delante a la acción, que luego se lleva por delante al bono en un efecto dominó negativo. Y lo que tiene que hacer el Banco Central Europeo urgentemente es dar una señal inequívoca en la que lo que haga es parar ese efecto dominó entre los bonos convertibles y las acciones. ¿Cómo se hace eso? Tiene que poner encima de la mesa, y la gente no se lo cree porque ha visto lo que ha pasado con Credit Suisse, tiene que poner encima de la mesa que si esos bonos se convierten en acciones, no los van a hacer irse a cero. Esto es absolutamente clave. Y lo tienen que decir, y lo tienen que repetir, y lo tienen que volver a repetir. ¿Y por qué? Porque dirás, pero si ya lo han dicho, si vosotros que sois expertos aquí en este canal, pues lo habéis escuchado al Banco Central Europeo decir que absolutamente no se va a hacer lo mismo que se ha hecho con la regulación en la regulación suiza. Muy bien, pues repítanlo una y otra y otra y otra y otra vez. Y además cúmplanlo, porque la gran preocupación de los inversores, aquí esto no es miedo ni no sé qué, no, esto es la evidencia de que el capital de un banco es muy frágil. Esto de cualquier banco. Entonces, ese instrumento, los COCOs, los bonos convertibles, puede ser un instrumento muy atractivo y muy bueno, pues factible en periodo alcista, pero en periodo de pérdida de confianza sobre los activos rentables del banco, entonces eso se convierte en un arma muy peligrosa, Y lo hemos visto no solamente con bonos convertibles de bancos, sino con bonos convertibles de empresas industriales, etcétera. Por lo tanto, que no se venga aquí con el argumento que yo tengo ya mucha edad para escuchar de nuevo la tontería de que los bancos europeos son más sólidos que los americanos se equivocan y nosotros hacemos las cosas muy bien, que nosotros estamos en la Champions League y somos los más regulados. No. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente serios para algo que ahora mismo es gestionable, no convertirlo en algo sistémico, que con la narrativa de esto son tonterías de los americanos, nos metimos en la crisis de 2011, de la que en realidad, si miramos el balance de estos bancos, no se ha salido. Bueno, pues súper interesante todo lo que nos cuentas, Daniel. Y por cierto, también quería terminar planteándote una reflexión que estamos haciendo aquí en Negocios Televisión, sobre todo desde el viernes hasta hoy, y es ¿quién es el beneficiario de toda esta situación? Es decir, de que haya caído Credit Suisse. Tampoco lo son los grandes bancos de Estados Unidos, porque es verdad que decíamos, al final los depósitos que han huido de otros bancos están yendo ahí. Los datos están ahí. Bueno, pero la idea de que entren depósitos en un banco, la idea de que un banco se beneficia de que los bancos colapsen, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y lo tenemos en la evidencia de las acciones de esos propios bancos en este periodo. Que los depósitos se mueven de un sitio a otro, etcétera, etcétera, pero aquí no hay un interés perverso en el que se benefician los bancos norteamericanos. No, el sistema financiero se llama sistema financiero porque está absoluta y totalmente integrado. Por eso la idea esta famosa que se repite en algunos sitios de que es que esto es un problema de estos bancos pero no de estos, no tiene ningún sentido. Es el sistema financiero. Y el sistema financiero que está totalmente integrado está mucho mejor que en el año 2008, pero eso no significa que no haya enormes retos. No, aquí no hay beneficiarios. Y desde luego, como mucho, a lo mejor, si queréis entretener la idea de la conspiración, serán beneficiarios relativos, en el sentido de que uno se va, desaparece y el otro vale un 20% menos. Bueno, pues súper interesante todo lo que nos cuentas, Daniel. Desde luego que es bienvenida esa opinión, porque al final los espectadores tienen que tener todas las opiniones encima de la mesa para también poder formarse la suya propia. Daniel Lacalle, veremos finalmente en qué queda todo esto. Economista jefe de Tresis, muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer, como siempre, hablar contigo aquí en directo. A vosotros, gracias.